Vamos a inclinar nuestro rostro y orarle al Señor para entregarle a Él este tiempo importante donde su palabra va a ser expuesta, ¿sí? Te animo a que puedas orar. Padre amado, queremos, Señor, de todo corazón en este momento, entregarte toda nuestra atención, Señor, abrir nuestro corazón, nuestra mente, porque tu palabra va a ser expuesta y queremos estar totalmente despiertos y pendientes de lo que vas a decirnos a través de ella. Te pido, Padre, por cada hermano y hermana que está acá, Señor, que realmente su atención esté presta en tu palabra, que en este momento, Señor, tú les ministres, Señor, a cada uno de ellos, así como lo haces conmigo, y podamos recibir toda la revelación que hay en tu preciosa y invaluable palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a ir en el Evangelio de Juan, viendo algunos pasajes del Evangelio de Juan. Pero antes de empezar quiero recordarles algo. Creo que todos manejamos como conocimiento de que toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Toda la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿sí? Los 4 evangelios nos dan un relato del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, ¿sí? Luego que tenemos el libro de Hechos, que nos muestra la ascensión a los cielos, la venida del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Después tenemos las epístolas que nos explican la muerte y resurrección de Jesucristo. Y el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, que nos muestra a Jesucristo en gloria y su esperado y anhelado retorno a la tierra. Todo el Nuevo Testamento es evidente que habla de una sola persona que se llama Jesucristo nuestro Salvador. Pero en Juan 5:39 Jesús mismo deja muy en claro de que el Antiguo Testamento todo apunta a ese Mesías prometido que Dios mismo prometió, ¿verdad? Por eso le dice a las personas que estaban escuchando a Jesús: escudriñen las Escrituras. A vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Y es cierto. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. O sea, no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, todo apunta a una sola persona. De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, todo es un relato de una sola persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Jesucristo dijo: si ustedes escudriñan, van a encontrarme a mí. Y por consecuencia van a encontrar la vida eterna. Porque solo la vida eterna la podemos recibir si encontramos a Cristo y al Cristo verdadero, que de eso se trata lo que vamos a ver el día de hoy. En Juan 1:41 tenemos que entender que cuando estaba Juan el Bautista, el Evangelio de Juan habla de Juan el Bautista, el primer capítulo, lo presenta, muestra que él tenía discípulos alrededor, 2 de los cuales eran Simón y Andrés, los hermanos. Simón, que después fue Pedro, ¿sí? Y Andrés fue el primero que estaba con Juan y vio a Cristo. Y dice que le siguió a él. Dejó a Juan y le siguió a Cristo. Y después le contó a su hermano Simón, que es Pedro. Y dice esto en el versículo 41. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, ¿qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés se dio cuenta enseguida, por supuesto, por revelación de Dios mismo, de que Cristo era el Mesías. 4 versículos después, el 45, ocurrió lo mismo con Felipe. Felipe se dio cuenta de eso y después se fue y le halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En esencia, el mensaje de todo el Evangelio de Juan es ¿cómo decir? La esencia de su mensaje es revelar la deidad de Jesucristo. Es mostrar que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Mesías que iba a venir, ¿sí? Del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Por eso hace alusión a estos eventos. Y todo predicador, toda iglesia, todo ministerio que haya, tiene que presentar a Cristo a la congregación. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros que nos paramos frente a una
a un auditorio, a una congregación, inclusive en un evangelismo individual. Y cuando vemos a una persona presentando a Cristo verdaderamente, ese es un sello de validación para esa persona, ¿sí? Si lo único que hace una persona es presentarte a otro personaje de la Biblia, bueno, se está desenfocando del mensaje principal de las Escrituras. El Señor Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a personas a escribir esta preciosa palabra que tenemos, que nosotros la llamamos Biblia, ¿sí? Los 66 libros que tenemos ahí. Y el objetivo de esta palabra es revelarnos a su Hijo Jesucristo. Y cuando una persona no cumple el objetivo, está fallando, ¿verdad? Ya sea adrede o sin querer, ¿sí? La devoción que tiene una persona por Jesucristo es totalmente proporcional al conocimiento que tiene de la persona de Jesucristo. La devoción que tiene la persona hacia Jesucristo se ve reflejada en cómo ama la palabra de Dios. Cuando yo amo la palabra de Dios, yo empiezo a amar a Cristo, porque su palabra me revela a Cristo. Es automático eso, ¿sí? Y cuando yo quiero evaluar, si se quiere decir, o discernir una persona que está hablando de la palabra de Dios, debo ver cuánto amor tiene por la palabra de Jesucristo. Porque todos podemos decir que amamos a Cristo, ¿sí? Todas las personas que vos le preguntás, seguro que es lo más probable que te digan, sí, yo amo a Jesús, sí, yo amo a Jesús. ¿Y conocés su palabra? No, la Biblia es muy aburrida. Es muy largo, no entiendo, no tengo tiempo para leer. Y eso no es posible, es una incoherencia. Es como decirle a mi esposa, yo te amo, pero no quiero escucharte. Yo te amo, pero no quiero conocerte. Pero te amo. Es incoherente eso, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres aceptarían eso de su esposo? Ninguna, ¿verdad? Tampoco nosotros aceptaríamos algo así. Es algo ilógico. Pero hay muchas personas que piensan, yo le amo a Dios, pero su palabra, no sé, no me estira a leer, no tengo tiempo para leer y todas las excusas que dije recién, ¿verdad? Eso es una incoherencia. El que ama a Cristo, ama su palabra. Y eso es inacabable, ¿sí? No termina nunca. Porque cuanto más conozco, más le amo, más quiero conocer, más le amo, más le obedezco. Y seguimos creciendo en ese proceso. Y de eso se encarga el Espíritu Santo de Dios que mora en cada creyente. De que eso continúe todos los días de nuestra vida. Entonces, si queremos conocer a Cristo, ¿dónde debemos de buscarlo? En su palabra. Y si querés conocer más de Cristo, debemos buscar más de su palabra. Y así consecuentemente. Pero, vuelvo a repetir, porque hay un peligro con las redes sociales y todo los medios de comunicación que podamos tener. Porque muchos de esos medios de comunicación hablan de Cristo, ¿sí? Muchos TikTok o pequeños videos o videos largos de YouTube, prédicas o mensajes o lo que sea, hablan de Jesucristo, ¿sí? Pero nosotros debemos de evaluar qué están diciendo de Jesucristo para no tomar lo que una persona simplemente dice. El sello de validación es que ese mensaje tenga palabra de Dios, no experiencias, no simplemente sentimientos, sino palabra viva de Dios, expresada y explicada en su contexto. Entonces, ese es un sello de validación para esa persona a la cual le sigo en las redes o escucho sus mensajes. Si simplemente en una prédica escuchás 3 versículos y el resto de historias o testimonios o cosas que le hayan pasado a esa persona, bueno, yo preferiría consumir mucho más de la palabra de Dios que escuchar testimonio de otras personas, ¿sí? Porque de eso se trata. Un expositor de la palabra debe conocer la palabra y debe exponer la palabra, y eso te da seguridad a vos de que ama a Cristo, porque conoce su palabra y emplea tiempo en conocer su palabra y le pide a Dios que le ayude a entender su palabra y tiene temor de enseñar mal su palabra, ¿sí? Ese grado de énfasis que podamos dar a la palabra de Dios es el mismo grado de énfasis que le damos al amor que tenemos a Jesucristo, que es revelado en esa palabra. Colosenses 3:11 nos dice algo muy interesante, Pablo. Empieza diciendo, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita,
siervo ni libre, es decir, ya no hay categorías, no hay los judíos, los gentiles, estando en Cristo, ¿sí? Estando en la iglesia, es el tiempo de la iglesia. Después de Hechos 2 se instituyó la iglesia en la tierra y entonces todos formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Eso es lo que explica. Coma, dice, y esto es lo que debe ocurrir en cada persona que forma parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué tiene que ocurrir? Que Cristo es el todo y en todos. Si sos salvo, el Señor Jesucristo debe de ser el todo en tu vida. No una parte de tu vida y no una parte del domingo a la mañana de tu vida. Debe ser el todo porque vos sos parte de su cuerpo, sos su iglesia. Él te hizo ingresar dentro de su cuerpo, eso no tiene precio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos ver cuánto amor tiene la persona por Jesucristo, debemos saber cuánto amor tiene por su palabra. ¿Y cómo sabemos cuánto amor tiene por su palabra? Porque conoce la palabra del Señor. Y para eso tienen que invertir tiempo. Ustedes saben que el amor se demuestra por la inversión del tiempo. Lo mismo, voy al matrimonio otra vez. Te amo, pero no tengo tiempo para vos. No coincide esas dos cosas. Lo mismo con Dios. Yo le amo a Dios, pero no tengo tiempo. No puedo irme a la célula, no puedo estudiar nada, apenas algunos domingos puedo asistir. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Tiempo. Pero una persona que ama verdaderamente a otra, ¿qué hace? Le da algo que es muy valioso para esa persona, que es su tiempo. Y eso se debe de ver en una persona que realmente dice que ama al Señor también. Ahora, en el Salmo 119, 97, dice algo que toda persona que está dentro del cuerpo de Cristo debe decir con David, ¿sí? ¿Qué es esto? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. El amor por Cristo es totalmente proporcional al amor que tengo por su palabra, ¿sí? Por eso en Colosenses 3:16 Pablo dice esto en una manera de mandato, ¿sí? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego está todo lo que dice Colosenses 3, 17, 18, 19, hasta terminar el capítulo 3, que son las conductas que surgen por cumplir este mandato, ¿sí? Mis comportamientos se ven afectados cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en mí. Esposa, esposo, siervo, amo, padre, madre, hijo, hija, todo lo que habla Colosenses después de eso se ve afectado. ¿Cómo? Positivamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y eso impulsa mi conducta. Esa es mi motivación. ¿Cuál es? La palabra de Cristo mora tanto en mi vida que le amo tanto a Él, que quiero obedecerle a Él. Entonces esa es mi motivación, ese es el motor por el cual yo me comporto de tal o cual manera, ¿sí? No tiene que haber otra motivación, no hay otra motivación que no sea el amor hacia el Señor Jesucristo, ¿sí? Jesús dijo ya lo dije hace 15 días, ¿verdad? En Juan 14, versículo 15, 21, 23, de 3 maneras diferentes dijo lo mismo. ¿Qué dijo? Si me aman, guardan mis mandamientos, ¿sí? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quieres saber cómo, para saber si una persona ama o no a Dios? Guarda sus mandamientos. ¿Qué es? Obediencia. Obedece lo que Cristo dice en su palabra que debemos de obedecer. El 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. En 3 diferentes formas dice lo mismo. Si me amás, obedéceme. Si me amás, obedéceme. Esa es la forma que nosotros demostramos amor hacia el Señor Jesús. La obediencia, el guardar sus mandamientos, lo que Cristo nos está diciendo en Juan 14, está absolutamente conectado al amor. Es totalmente proporcional al amor que yo le tengo a Él,
¿sí? Eso quiero que quede muy en claro. No puedo decir que amo a alguien cuando no conozco de él y cuanto mucho menos puedo obedecer, ni siquiera quiero obedecer. Yo debo de conocer más de Cristo para poder amarle más, para poder obedecerle mejor. Eso cambia mi forma de vivir, eso cambia mi comportamiento como esposo, como hijo, como padre. Eso cambia mi entorno y mi testimonio empieza a cambiar delante de la gente, porque mi vida por dentro ya cambió. ¿Y cuál es mi motivación? No que la gente hable bien de mí, sino el amor que tengo hacia el Señor Jesucristo. Esa es mi motivación y eso nunca se acaba, ¿sí? Hay muchos mandamientos y ordenanzas en la palabra de Dios, en Efesios también, en Efesios y en Colosenses habla lo mismo, mandamientos para padre, para hijo, esposo, esposa, siervo, amo, empleado o jefe. Y podemos dictar eso, todo eso, ¿verdad? Podemos decir, esto es lo que tenemos que hacer, esto es cómo te tenés que comportar, así tenés que servir, así tenés que ser de testimonio. Pero la pregunta es ¿por qué, verdad? ¿Por qué debo hacer eso? Yo te puedo decir que todo eso está en la palabra de Dios y es así. Y te puedo dar ejemplos y pueden ser simpáticos, pueden ser muy inteligentes los ejemplos. Pero si la motivación no es el amor hacia el Señor Jesús, no vas a poder cumplirlo, ¿sí? Hoy vas a decir, bueno, sí, me pareció tan divertido, voy a probar ser un mejor esposo, voy a probar amar más a mi esposas, voy a probar respetar a mi esposo. Pero no va a durar. ¿Por qué? Porque la motivación no es el amor a Cristo. La motivación fue que alguien te dijo que debes hacer eso. Y no podés sostener eso en el tiempo. Y vas a volver a tu viejo vicio cuando no es la motivación la correcta. La motivación debe ser que amo tanto al Señor, porque le conozco tanto, que quiero obedecerle. Porque eso es lo que dijo Jesús, ¿sí? Romanos 13:10. Pablo dice esto: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento? O por lo menos cómo Jesús lo resumió. Gracias, Hugo. Gracias. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si haces eso, si esa es tu motivación, te puedo olvidar de todos los mandamientos, porque todo lo vas a hacer con la motivación correcta. O nace tu conducta de la motivación correcta. ¿Cuál es? Amo tanto al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza, que por eso cumplo el segundo. Amo a mi prójimo como a mí mismo. Y eso me lleva a estar bien con las personas y, por supuesto, lo más importante es estar bien con mi Dios. No por lo que digan, sino por la motivación interna del amor sincero hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Ahora vamos a contrastar, ¿sí?, con la parte negativa, porque hay una parte negativa lastimosamente del conocimiento de Jesucristo, y en eso está inmiscuido el enemigo de nuestras almas, ¿sí?, Satanás. En 1 Juan 2:18, hay mucha confusión acerca de quién es Cristo y ese es un trabajo de Satanás. Él trata de confundir a la gente con respecto a la persona de Jesucristo. Por eso él se llama anticristo, ¿verdad? Escuchen lo que dice 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuándo era el último tiempo? En el primer siglo, cuando Juan escribió esto. Juan escribió esto y dijo, ya es el último tiempo. Entonces, ¿ahora cuándo es? Más el último tiempo todavía, ¿verdad? Desde que Cristo vino empezó el último tiempo. Antes de Cristo no había anticristos, ¿sí? Porque Cristo todavía no vino a la tierra. A partir de que Cristo partió, ascendió a los cielos y la iglesia se instituyó en la tierra, Satanás cambió su estrategia y dijo, ahora voy a atacar la persona de Jesucristo. Voy a inmiscuirme en la iglesia y voy a confundir a la gente sobre la persona de Cristo. Porque si las personas que están en la iglesia creen en un Cristo que no es el que está en la Biblia, están perdidos. Y están tan engañados que piensan que van a ir al cielo, pero en realidad su camino va al infierno, lo que dice
Mateo, ¿sí? Mateo dice que muchas personas van a decir, pero Señor, Señor, hicimos, y Él le va a decir, no, nunca me conociste a mí. Pero yo me iba a una iglesia que me presentaron a un Cristo. Sí, pero no era el Cristo verdadero. Y esa responsabilidad está en tus manos y por supuesto en la mano del que presenta al Señor Jesucristo también. Pero está en tus manos también, hermano, hermana. Vos tenés la Biblia, tenés al Espíritu Santo. Te pido con todo mi corazón que no seas engañado cuando te presentan a Jesucristo. El Jesucristo de la Biblia es el que debe de ser presentado y al único que vos debés de aceptar. Por eso Juan decía, hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Bueno, Juan te da la noticia. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Sí? Siempre ha habido y siempre va a haber. Inclusive Jesús dice que eso se va a potenciar en los últimos tiempos, en los cuales nosotros vivimos ahora, ¿verdad? Mateo 24, Jesús dice esto. Escuchen lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero nosotros como iglesia, cada predicador y cada iglesia comprometida con Jesucristo, con su palabra, debemos hacer lo que Juan hizo en su evangelio y en su epístola. Presentar al Cristo verdadero, ¿sí? Juan invirtió toda su vida en hacer ese libro de Juan, que está en el Evangelio, para presentar la persona de Jesucristo, ¿sí? Sus características, su deidad, quién Él es, tal cual es, para que no haya errores, no hayan falsos cristos que parezcan tanto a Cristo, pero no lo sean, que engañen a las otras personas, ¿sí? El Evangelio de Juan se trata de eso. Mateo, Marcos y Lucas cuentan la historia de Jesús. Muy importante, pero Juan se centra en el caracú, por llamarlo así, en presentar la persona real de Jesucristo, su naturaleza. Vamos a Gálatas 1:9 ahora. Vamos a ver lo que Pablo le dice a estas personas de la iglesia que estaba en Galacia. Dice, como antes os he dicho, dice, no porque en la epístola había ya dicho, porque está empezando, lo más probable que haya sido en una predicación ahí en la iglesia. También ahora lo repito, dice por medio de esta carta. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis oído, sea, ¿qué cosa? Anatema. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldito, bajo maldición. Cualquier persona que tergiversa el mensaje del evangelio, Pablo está diciendo que sea maldito, anatema, está condenado esa persona que presenta un evangelio diferente. Ahora, en 1 Corintios 16:22 dice esto: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, dice. Pero yo le amo, todos le aman. Acabo de decir eso, ¿verdad? Toda persona que va a preguntar por la calle le ama al Señor Jesucristo. Ahora, los que amamos al Señor Jesucristo, conocemos su palabra, por lo cual lo amamos en espíritu y en verdad, porque conocemos la verdad que está en su palabra y le conocemos al verdadero Cristo, no a un Cristo que nosotros inventamos o no a un Cristo que me conviene o que me va a dar lo que yo quiera. Entonces, el Señor viene, dice, que significa Maranata. Si no amamos al Señor Jesucristo, estamos bajo maldición. Por eso dice, sea anatema. El que ama a una persona, a un Cristo falso, está bajo una maldición. Por eso es tan importante que conozcamos al verdadero Jesucristo. Por eso es tan importante que una iglesia sea fiel a la palabra de Dios y la exponga tal cual está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, por personas que realmente ponen todo su empeño en saber la verdad que está revelada en su palabra, ¿sí? Tenemos que creer y amar al Cristo de la palabra de Dios, no al de mi imaginación, no al que me conviene, ¿sí? No al Cristo del mormonismo o del Islam, no al Cristo del cristianismo liberal o el cristianismo inclusivo. Yo cuando escucho a una persona que habla desde un púlpito y usa la palabra Jesús era inclusivo, a mí me hace poner la piel de gallina.
Porque si yo no explico qué significa eso, el que está escuchando allá atrás dice, wow, eso es para mí entonces. Yo soy un homosexual, entonces él es inclusivo, no tengo por qué arrepentirme. O dicen, Dios te ama así como sos. Eso no es cierto, Dios te ama a pesar de lo que sos. Pero Dios perdona todos los pecados. Por supuesto que perdona, eso está en la palabra de Dios. Si te arrepentís, Él perdona todos los pecados. Escuché a una persona que decía, Jesús es exclusivo, nosotros más lo que somos exclusivos, Él es inclusivo, nosotros más lo que hacemos distinciones. Los pecadores querían comer con Él. Es cierto, los pecadores comían con Él, por supuesto. Los fariseos decían, ¿cómo come con pecadores? Ahora, si yo no explico por qué los pecadores comían con Jesús o se acercaban a Jesús o le seguían a Jesús, la gente piensa, yo puedo seguir siendo pecador y seguir a Jesús también. Yo tengo que explicar que ese pecador que seguía a Jesús estaba convencido de su pecado y estaba arrepentido de su pecado, entendía que era un pecador y que merecía el infierno, y que vino esa persona, Jesucristo, que perdonó sus pecados. Por eso le seguía, porque Jesucristo perdonó sus pecados, no porque Él validaba sus pecados. Pero cuando yo no explico y simplemente digo, Jesús era inclusivo, aparece todo lo que es la teología liberal, ¿sí? Y dentro de poco van a ver homosexuales predicando, con tal todos somos pecadores y todo lo demás, ¿sí? Entiendo que hay una agenda de Satanás para eso, entiendo que muchas iglesias se van a convertir en eso, pero yo quiero que queden claros aquí donde estamos nosotros. Esa no es la verdad. La verdad es que Cristo perdona los pecados de las personas que se arrepienten y claman por misericordia y gracia, y ponen su fe en Jesucristo y no en sus propias obras. Entonces Dios te perdona tus pecados y te cambia el corazón, y ahora empezás a entender su palabra, a conocer su palabra, a conocer a Jesucristo, a amarle más, a obedecerle más hasta el último día de tu vida. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en vos y también en mí. Todas las falsas religiones, escuchen bien lo que le voy a decir, todas las falsas religiones honran a un falso Cristo. Todas ellas. Todas honran a un falso Cristo. El mormonismo tiene un falso Cristo. El Islam tiene un falso Cristo. Pero todas aborrecen al Cristo verdadero. Nadie acepta a Cristo como Dios, ¿sí? El Cristo verdadero revelado en la palabra de Dios, que dice, yo y el Padre uno somos, a ese ellos aborrecen. Pero ellos honran. El Islam dice que Jesucristo era un gran profeta. El mormonismo dice que Cristo era un hermano espiritual de Satanás, que fue creado por un Dios, que fue creado por otro Dios y por otro Dios y por otro Dios. Eso es lo que cree el mormonismo. Ellos no rechazan a Cristo, y esa es la sutileza que tiene Satanás, de la cual queremos advertirle en esta mañana. Es muy sutil Satanás en el engaño. Él es el mayor engañador de nuestras almas, ¿sí? Esa es una de sus características. 2 Corintios 11:3 dice esto. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El falso evangelio, la falsa iglesia presenta a un falso Cristo. Eso es lo que quiere Satanás, no ponerte en contra de Cristo, sino darte un Cristo falsificado para que vos creas en Él y pienses que estás en la verdad y estás engañado. Él es el mayor engañador y eso es mortal. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo o Satanás, dice, por si queda alguna duda de quién es, el cual, ¿qué hacía? Engaña al mundo entero. Es el objetivo de Satanás, engañarte, presentarte otro evangelio, presentarte otro Jesucristo, que se adecue a tus necesidades, que sea el que vos pretendés, el que te va a dar lo que vos querés, el que te acepta tal y como vos sos. Apocalipsis 20:3 dice, escuchen lo que dice, y le arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él. ¿Para qué? ¿Para qué hizo esto el ángel? Para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos los 1000 años.
Y en el 7 dice, cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión. ¿Para qué? El 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Engañar, engañar, engañar. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Y mucho más ahora, ¿verdad? Con tantas falsas iglesias que hay por ahí. Y con la masificación que tenemos al alcance de un clic en los celulares, si yo no tengo discernimiento, yo voy a ser engañado y voy a empezar a creer en un Cristo que no es el verdadero. Tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando de una eternidad, ¿sí? Está en juego la eternidad, nada más que eso. La eternidad, tu eternidad, la eternidad de tus hijos, la eternidad de tu esposa, la eternidad de tu esposo. Eso está en juego. No es para tomarlo a la ligera nada más. No es para repetir como loritos lo que se repite nada más, sin tener un espíritu de crítica en el buen sentido, de examinar lo que se está exponiendo verdaderamente. Segunda de Juan 1:7, Segunda de Juan es un libro dedicado a esto, ¿sí? La segunda carta de Juan que hizo está absolutamente, tiene un solo capítulo y todo es sobre esto. Advertencia, advertencia, advertencia sobre el engaño, el engaño, el engaño. Segunda de Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Cuántos? Muchos en la época de Juan. Y ahora, muchísimos están por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, que Jesucristo no es Dios. Eso es lo que quiere decir, que no es Dios hecho carne, que el Hijo no es Dios. Eso es lo primero, ¿verdad? Te presentan un Cristo que es simplemente alguien más ahí arriba que te puede ayudar. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Versículo 8. Escuchen lo que dice acá. Mirad por vosotros mismos. ¿Qué te dice? Cuídate, cuida tu alma, cuida tu oído, cuida tu mente, cuida tu corazón, cuida el conocimiento. Cuídate, por favor, hijitos, siempre esa palabra usa Juan, hijitos, por favor te pido, cuídate. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Por qué? Porque si no te cuidas, esto tiene consecuencias eternas. No es que te van a echar de tu trabajo, no es que va a tener problemas con tu esposa, tiene consecuencias eternas el no conocer al Jesucristo verdadero. Tiene implicancias eternas, mucho más allá de que te vaya bien o mal acá en la tierra. El 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Si tu cristología es el estudio de Cristo, ¿verdad? Si tu cristología es aberrante, si tu cristología no es la correcta, no sos de Dios, no sos salvo, no sos creyente. Eso es lo que está diciendo. El que no tiene la verdadera doctrina de Cristo, no conoce la palabra, no es creyente. Por consecuencia, no es salvo. Pero vos, hermano, y vos, hermana, que estás expuesto siempre, cada domingo o cada célula, a una exposición correcta de la palabra de Dios, vas creciendo en el conocimiento del verdadero Jesucristo. Por eso debemos darle gracias a Dios que estamos en una iglesia donde se predica al verdadero Cristo, ¿sí? No tiene a Dios, dice. Esa es la primera parte. La segunda parte, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que tiene una cristología correcta es porque es creyente, es porque Dios hizo un cambio en su vida, es porque el Espíritu Santo mora en ese creyente que le lleva a escudriñar la palabra de Dios, por lo cual conoce más a Cristo, por lo cual ama más a Cristo, por lo cual obedece más a Cristo y es transformado de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios, a la imagen del Hijo unigénito de Dios. El 10 dice, si alguno viene a vosotros, escuchen lo que dice, y no trae esta doctrina, ¿qué debemos hacer? No juzgar, dice. No, al contrario. Yo no me tengo que ir por ahí juzgando a la gente si no conozco, ¿sí? Nosotros juzgamos las malas enseñanzas. ¿Se entiende? Hay una frase que dice por ahí, no juzgue a los falsos maestros porque vos no conocés su corazón. Por supuesto que no conocemos el corazón de la gente. Pero cuando los bereanos, en Hechos 17,
Pablo les predicó a ellos. Ellos no jugaron el corazón de Pablo. Ellos agarraron la enseñanza de Pablo y la compararon con las escrituras para saber si lo que Pablo decía estaba bien o no. ¿Qué estaban haciendo? Estaban juzgando lo que Pablo le enseñaba. Y conforme Pablo enseñaba y ellos corroboraban con la palabra de Dios, más creían en eso. Porque la palabra de Dios es la que valida al predicador. ¿Se entiende? Y vos, hermano, y vos, hermana, tenés que juzgar de esa manera. Debes juzgar cada predicación, cada música, cada mensaje pseudo cristiano. Tenés que comparar con la palabra de Dios si es verdad o no lo que te está diciendo, si va acorde a la enseñanza de la palabra o no. Por eso dice: si alguno viene a vosotros, no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Atajale en seco, en seco. Si un mormón o un testigo de Jehová viene a tu casa y aplaude, aprovechá y presentale el evangelio vos. No deje que él hable primero. Él tiene un speech en el cual no sale de su cuadradito. Lo único que sabe es lo que le enseñaron y repiten como loro. Pero cuando vos le confrontás con el evangelio, tenés la oportunidad de que esa persona ciega en una religión falsa sea expuesta a la luz, y a partir de ahí el Señor va a hacer lo que tenga que hacer en el corazón de él. No permitas y tengas comunión con eso. Y bueno, voy a escuchar lo que dice esa persona. No, esa persona está equivocada. Esa persona tiene un falso Cristo y ese falso Cristo quiere presentarte a vos para engañarte. Cuando vos tenés amor en tu corazón, vas a decirle: espera un ratito, yo te voy a hablar primero y después hablarme vos. Y presentarle el evangelio y romper todo paradigma que hay en su mente, de su cuadradito donde él se tiene que mover. Hablarle de la salvación, hablarle de Jesucristo, de su deidad, comunicarle el evangelio para ver si Dios tiene misericordia. Y esa persona es confrontada con eso, y cada vez que se vaya a su iglesia diga: acá no me cierra algo. Lo mismo que pasó con cada uno de nosotros. Cuando fuimos expuestos a la luz del evangelio, todo lo demás empezamos a ver diferente. Empezamos a ver: wow, qué equivocado estaba, wow, qué erróneo estaba, wow, qué mal estaba cuando criticaba a esas personas que me predicaban la palabra. Eso pasó en nosotros. Bueno, eso debemos de hacer con esas personas, pero no compartir las enseñanzas con personas que nos traen otro tipo de evangelio. Ellos no atacan a Cristo, no te van a decir: tenés que odiar a Jesucristo, Jesucristo es malo. No, ya le dije, Satanás es súper sutil. Lo único que hacen es cambian y te presentan a otro Cristo, el hermano de Lucifer. Eso dice el mormonismo. Nosotros como iglesia, por contraste voy a ver otra vez, nosotros como iglesia no aceptamos a falsos maestros, ¿sí? Nosotros como iglesia decimos que Mahoma y José Smith son emisarios de Satanás para introducir al mundo una falsa enseñanza, una falsa religión. Pero ellos dicen de nosotros que comparten el mismo Jesucristo que nosotros. ¿Se entiende? Así de sutil es eso. No somos inclusivos con respecto a los falsos maestros, porque Cristo no fue así. En Juan 20:31 nos dice Juan el por qué escribió la epístola, el por qué está escrita la palabra de Dios en realidad. No podemos estar engañados acerca de quién es Jesucristo. Dice Juan en el 20:31, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? ¿Cuál es el motivo por el cual está escrita el evangelio de Juan y los demás evangelios, las epístolas? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué va a ocurrir si haces eso? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. La salvación viene por creer en Jesucristo, pero no en el Cristo que se acomoda a mis necesidades. No en el Cristo que dicen las personas: yo tengo una comunión a mi forma con Dios. No me voy a la iglesia, no leo la palabra, pero yo tengo mi relación con el de arriba. No ese Cristo, porque eso es idolatría. Yo estoy creando un Dios a mi imagen, que me sirva a mí. No quiero ese Dios que está en la palabra de Dios, porque hay cosas que no me agradan que Él dijo. Hay cosas que me piden que no quiero hacer. Entonces yo no quiero yo quiero otro. Y eso se llama idolatría, ¿sí? Jesús dijo en Mateo 16:13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, hizo una pregunta fundamental: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
La respuesta a esa pregunta determina si el Espíritu Santo mora en vos o no. Si tu respuesta es no sé, es un buen hombre, un buen predicador, una buena persona, un gran profeta, podés ser parte del Islam, del mormonismo, del cristianismo, de lo que vos quieras. La respuesta de un hijo de Dios es: Jesucristo es Dios, hecho carne, que vino a la tierra a cumplir la ley de pie a cabeza, vivió una vida inmaculada durante toda su vida, se ofreció como sacrificio vivo para pagar el precio que yo no podía pagar, y murió en esa cruz, recibió toda la ira de Dios sobre él. Toda la paga de nuestros pecados fue puesta sobre la vida de Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Cristo verdadero, ese es el Cristo bíblico. La iglesia en los primeros 4 siglos enfrentó miles y miles de herejías con respecto a la deidad de Jesucristo. Podíamos citar, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Miles y miles representando a Cristo. No, Cristo simplemente era una aparición de Dios, era un ángel que andaba por ahí. No, Cristo no era de carne y hueso, era simplemente un ángel que tomaba forma de ser humano, y un montón de herejías con tal de atacar la naturaleza de Jesucristo. Por eso la iglesia en los primeros 4 siglos escudriñaba y escudriñaba y escudriñaba el Evangelio de Juan, para llenarse del conocimiento del verdadero Cristo y así enfrentar tantas herejías que se levantaban en ese tiempo. Entonces, ¿por qué debemos estudiar el Evangelio de Juan? ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Para conocer al verdadero Jesucristo. Juan 8:31 dice esto: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque cuanto más le conozco, más le amo, y cuanto más le amo, más le obedezco, y cuanto más le obedezco, más me santifico, más le parezco a él. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué? Del engaño. ¿De qué? Del pecado. De eso te va a hacer libre. Cuando conoces la palabra de Dios, tu discernimiento toma otra magnitud. Y cuando escuchas cualquier cosa o lees cualquier cosa por ahí, entendés si viene o no, si va acorde o no a la palabra de Dios. Y eso te ayuda a madurar, a crecer y a ser una persona que está inmune a falsas enseñanzas. Tito 1:1, escuchen cómo Pablo lo expresa y cómo se presenta en la carta que le escribió a Tito. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a 2 cosas: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Por fe, por gracia, por fe, por medio de la fe somos salvos, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué debemos hacer? Conocer la verdad. Y entonces somos siervos del Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Eso hizo Jesús, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo me convierto en siervo de Jesús? Cuando le amo, porque le amo, le obedezco, le sirvo hasta el último día de mi vida. Y nosotros debemos de difundir el verdadero mensaje, ¿sí? Como iglesia, como creyentes, debemos presentar el verdadero Cristo para que la gente ya no sea engañada, para que la gente salga del engaño y conozca al verdadero, porque el verdadero es el que le va a hacer ser salvo, ¿sí? Primera de Juan 4:1. Juan está completamente comprometido en que las personas crean, ¿sí? Hay 2 palabras favoritas en el Evangelio y en las cartas de Juan: creer y amar. Cree en el Señor Jesucristo, ama al Señor Jesucristo. Es el vocabulario de Juan, ¿sí? Está muy involucrado en que la gente entienda que debe de creer y debe de amar a Jesucristo. Entonces dice en Juan 4:1, primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. Ahora, espíritu no es algo que no tiene forma, que no tiene cuerpo. Está hablando de alguien que lleva el mensaje del Señor, ¿sí? Porque vamos a ver en su contexto.
No creas a todo espíritu, el orador, la fuente de la palabra, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cómo vos sabés si un falso profeta o está predicando otro Cristo? ¿Cómo vos vas a saber? El versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Cuando escuchás una cristología correcta, sabés que esa persona es un mensajero de Dios. El 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. ¿Sí? La prueba es cuánto conoce a Cristo esa persona. El 6, vamos al 6. Nosotros, dice Juan, somos de Dios. Y el que conoce a Dios, escuchen bien lo que dice acá, el que conoce a Dios nos oye. Cuando conoces a Dios, ya dejás de oír a personas que no hablan de Dios. Discernís, te das cuenta que fulano y fulano no coincide con lo que dice la palabra de Dios. No querés escuchar ese mensaje y al contrario empezás a escuchar personas de sana doctrina. Empezás a escuchar y valorar personas que realmente conocen la palabra de Dios y la expresan en su contexto y en la verdad, ¿sí? Por eso dice, no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. El que es de Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Profundo y fundamental lo que Juan está enseñando, ¿sí? Las personas que conocen a Dios escuchan a personas que hablan de Dios. La persona que no conoce a Dios todavía escucha cualquier cosa. Escucha y sigue cualquier doctrina y cualquier enseñanza. Es como esos barcos que donde sopla el viento las velas se mueven. Nosotros no. Nosotros tenemos un timón que manejamos ese barco. Y ese timón es esto que está acá. Su palabra. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos lleva, eso es lo que nos da conocimiento y nos da discernimiento. En resumen, entonces, vuelvo a Juan 20:31, la primera parte. Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Juan lo que hace es te da razones para creer. Eso se llama apología, ¿sí? Apologético. Razones para creer. Jesucristo es esto, hizo esto. Hay 8 maravillosos milagros en el Evangelio de Juan que Él los presenta. Están los 7 gran yo soy que Jesús dijo en el Evangelio de Juan. Pruebas para que vos creas quién es Jesucristo. ¿Y cuál es el motivo por el cual Él hizo eso? Evangelístico. Totalmente evangelístico. Para que creyendo tengas vida en su nombre. Ese es su objetivo. Ese es nuestro objetivo como iglesia. Ese debe ser tu objetivo, líder de célula. Que las personas conozcan al verdadero Cristo y conociendo a ese verdadero Cristo tengan vida eterna. ¿Sí? El propósito de Juan es traer la verdad de Cristo, ¿sí? Para que la gente pueda creer esa verdad. Y por supuesto, creyendo reciban vida y vida eterna. Quiero que te pongas de pie y vamos a orar para finalizar, ¿sí? Yo te voy a guiar en una oración, pero yo lo que más quiero que vos puedas verbalizar delante de Dios. Cerrá tus ojos, solamente para no distraerte por nadie que pueda estar haciendo otra cosa, sino puedas vos mismo delante de Dios derramarte en oración y decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, necesito conocer de vos. Si por ahí no estoy teniendo esas ganas, bueno, reconocer, pedir perdón por eso. Te pido perdón, Señor, me arrepiento de no tener ganas de leer tu palabra. Me arrepiento de no amarte como te mereces. Me arrepiento de no honrarte con mi vida. Me arrepiento de no honrarte en todas las áreas de mi vida. Me arrepiento de no pedirte perdón todos los días. Me arrepiento de no conocerte más. Me arrepiento de no ser testimonio de una vida cambiada delante de la gente, delante de mi familia.
Me arrepiento de no hablar más a la gente de ti. Me arrepiento de haber desperdiciado oportunidades de presentar tu precioso evangelio a personas que sé que necesitaban oírlo y por vergüenza tal vez no lo hice. Me arrepiento de no glorificar tu nombre en mi trabajo, en mi familia, en mi estudio, en la posición que yo estoy. Me arrepiento de todo eso, Señor, pero hoy, Padre, yo te pido, Señor, que me ayudes a cambiar. Hoy te pido que tu Espíritu Santo tome absoluto control de mi vida, Señor, y me lleve a conocer más de ti por medio de tu palabra. Y conforme voy conociendo de ti, Señor, por supuesto que mi amor hacia ti va a empezar a crecer, mi obediencia va a empezar a ser mayor y voy a empezar a reflejar a Cristo a todos los que están alrededor mío. Padre, te pedimos ahora, Señor, que nos ayude a encontrar la oportunidad, Señor, de proclamar al verdadero Cristo, Señor. Que esto no solo se termine hoy, Señor, en nuestras mentes, en nuestro conocimiento, no solo decir, sí, ya escuché sobre eso, sino que eso se traduzca en una conducta para nosotros. Que todas las realidades gloriosas de Jesucristo que están en tu palabra, yo primeramente las pueda asimilar, Señor, pueda conocer, pueda ver a Cristo revelado en tu palabra. El Espíritu Santo fue enviado para eso, para morar en vos y llevarte a la Escritura para que conozcas a tu Salvador, para que lo conozcas, para que te enamores de Él, para que valores lo que hizo en la cruz por vos. Tomó tu lugar, sufrió tu castigo, para que hoy vos puedas clamarle por misericordia y Él te diga, te acepto, te perdono tus pecados y de ahora más formas parte de la bendita familia del Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que el mundo está lleno de tergiversaciones, Señor, sobre la vida, la obra y la persona de Jesucristo, Señor. Y eso pueda llevarnos a aprovechar cada oportunidad que tengamos para hablar del verdadero Cristo, Señor. Te pido que aquí, Señor, cada persona que prestó su oído en esta mañana haya un convencimiento hecho por el Espíritu Santo, Señor. Cuando tu palabra es expuesta, Señor, tus hijos escuchan. Eso dijo Juan. Cuando la palabra de Dios es expuesta, los hijos de Dios escuchan. Y cuando un hijo de Dios escucha, cree. Y cuando un hijo de Dios escucha y cree, obedece. Te pido, Señor, que tus hijos y tus hijas que están acá, Señor, puedan hacer eso. Puedan entender la importancia que tiene el conocer a Cristo, pero al Cristo de la Biblia. Y presentar al Cristo de la Biblia a otras personas, Señor. Porque solo el Cristo de la Biblia es el que salva. Nadie viene al Padre si no es por Él, por el que está aquí, revelado en la bendita palabra de Dios. Padre, te doy gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de oír tu mensaje cada domingo, Señor, y en cada célula. Te pido que haya una responsabilidad doble, Señor, en cada predicador, en cada líder de célula, Señor, de escudriñar tu palabra, de prepararse, Señor, de no simplemente llenar un vacío o transmitir un mensaje, sino que querer anhelar, Señor, y asumir la responsabilidad de presentar a la persona más maravillosa que pisó la faz de la tierra, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo que vino a esta tierra para morir por nuestros pecados y pagar esa deuda impagable, Señor, que nunca íbamos a poder recibir la vida eterna si no es por Él, Señor, por el cual vivimos y al cual servimos hasta el último día que estemos en esta tierra. Padre, te pido, Señor, que le dé la sabiduría, el temor hacia ti, Señor, a cada uno de ellos para conocer tu voluntad y hacer tu voluntad, que es predicar a Jesucristo, Señor. Todo esto te lo pido en ese precioso nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de irse, quiero